Las semifinales de la Champions League ya están definidas, con los 4 clubes con el año de poder llegar a una nueva final. Analizamos los 2 cruces y usamos el simulador de resultados para saber qué chances tiene cada equipo de avanzar. El primer cruce será entre el Arsenal y el Atlético Madrid. Los Gunners llegan a su segunda semifinal de Champions en 17 años, una en el 2009 y la otra en la edición pasada, donde cayó ante el PSG. Su camino hasta aquí no tuvo muchos sobresaltos. Fue el mejor equipo de la fase de grupos, ganando los 8 partidos que disputó. En octavos de final eliminó al Bayer Leverkusen y luego enfrentó a Sporting de Lisboa en cuartos de final. Aquí ganó el partido de ida en Lisboa con 1-0, con gol de Kai Havertz al minuto 90, y sufrió más de la cuenta en la vuelta, empatando 0-0, pero igual asegurando su pase a la semifinal. En total ganó 10 partidos y empató 2 de ellos, un altísimo 88,9% de efectividad. Anotó 27 goles a favor y solo recibió 5 en contra, una diferencia de más 22. El Atlético vuelve a una semifinal luego de 9 ediciones, disputando esta ronda por última vez en el 2017. Su camino hasta aquí tuvo más complicaciones que su rival. Terminó 14º en la fase de grupos, por lo que tuvo que jugar la fase de playoff ante Brujas de Bélgica, serie que ganó en un global de 7-4. En octavos superó al Tottenham, goleando de local por 5-2 para asegurar la serie. En cuartos tuvo su duelo más difícil, ante el Barcelona. Sorprendió a todos ganando la ida en el Camp Nou por 2-0 y en la vuelta pudo aguantar el embate del Barça, que empató la serie en menos de 25 minutos. Ademola Lookman a los 31 minutos anotó el gol que le dio el pase a la siguiente ronda a los colchoneros. El Atlético disputó 14 partidos, ganando 7, empatando 2 y perdiendo 5 de ellos, un 54,8% de efectividad. Anotó 34 goles y recibió 26 en contra, una diferencia de más 8. A pesar de ser equipos históricos del continente, solo se enfrentaron 3 veces por torneos de UEFA. El primer duelo también se dio en semifinales, pero de la Europa League en 2018. Aquí empataron el partido jugado en Londres y el Atleti ganó el duelo en Madrid por 1-0 con gol de Diego Costa. Su tercer duelo fue en esta edición en la fase de grupos. Aquí el Arsenal ganó con comodidad por 4-0, superando sin sufrir a su rival. Este duelo es visto por muchos como el resumen del antifútbol, por los estilos que implementan ambos equipos. La principal fortaleza del equipo de Mikel Arteta en esta Champions es que no recibe goles. Apenas concedió 5 goles en 12 partidos, menos de un gol cada 2 partidos jugados. Entre octavos y cuartos apenas concedió un gol ante el Leverkusen y mantuvo su arco cero en ambos encuentros ante el Sporting de Lisboa. Una de sus claves es que evita que los rivales generen chances claras. Son el equipo en semis que menos remates reciben contra por partido, 8,5 disparos en promedio. A esto hay que sumar que los remates que permite son poco efectivos. El equipo promedia menos de un gol esperado por partido, el mejor promedio defensivo de todos los equipos que participaron de la Champions. En los casos donde el rival llega a tener chances, aparece su portero, David Raya. Raya ha tenido algunas de sus mejores actuaciones en la Champions League. Apenas recibió 3 goles en 11 partidos que atajó, manteniendo su arco en 0 en 8 encuentros, 2 más que cualquier otro arquero. Es el segundo portero que más goles evitó en el torneo, 4,21 en total, cuando los 2 porteros del equipo rival apenas suman 0,98 entre los dos. Esto se dio porque atajó el 90,6% de los remates que recibió, siendo el único arquero en la Champions que superó el 90% de efectividad en atajadas. La mayor duda ha sido su trabajo en ofensiva. Apenas pudo anotar un gol ante el del Sporting, y este ya fue al terminar el primer partido. Esto será mucho más difícil ante una defensa mejor preparada como es la del Atleti. Para tener éxito en esta serie, el Arsenal necesita una mejor actuación de su delantero estrella, Víctor Gyökeres. El equipo pagó casi 70 millones de euros por su pase, buscando que sea el goleador que faltaba. Su temporada no ha sido mala, siendo el máximo goleador en todas las competencias de los Gunners con 18 goles, pero no ha convertido en los partidos importantes. El rendimiento del sueco en los partidos de octavos y cuartos no ha sido bueno, no anotó en ninguno de los 4 partidos y apenas promedia 2 remates al arco en cada encuentro. Si no genera más chances en ataque, será difícil que puedan vulnerar al equipo con el esquema más defensivo de los grandes de Europa. Su participación es clave porque fue una de las figuras del equipo en el último duelo ante el Atlético en octubre. Anotó 2 goles, aunque ambos llegaron después que saquen una ventaja de 2-0.
A pesar de las críticas que el Atlético es un equipo que solo juega a la defensiva con el Cholo Simeone, esto no se ve reflejado en los números. El equipo promedia casi 3 goles por partido en sus 6 encuentros de fase final, y en todos ellos marcó al menos un gol. Esto se debe en gran parte a Julián Álvarez. El argentino ya fue el hombre más importante en la fase de grupos y sus actuaciones fueron aún mejores en los partidos claves. En los últimos 6 encuentros marcó 5 goles y dio 2 asistencias, incluyendo el gol que abrió el marcador ante el Barcelona, con un tiro libre impactante por su potencia y precisión. Lleva 9 goles anotados en la competencia, récord para un jugador del Atleti en el torneo, y todo indica que puede aumentar su total. También es el máximo asistidor del equipo con 4. Su as en el segundo tiempo es Alexander Sørloth. El noruego aparece para generar presión a los rivales desde el banco de suplentes y puede generar jugadas, como la que llevó a la expulsión de Eric García en el partido de vuelta. En el único partido que jugó de titular en fase de eliminación, marcó 3 goles ante el Brujas, demostrando que tiene capacidad para convertir. En contrapartida, la defensa tampoco se vio muy sólida. Recibió un total de 11 goles en 6 partidos, casi 2 por encuentro, y en solo uno de ellos pudo mantener el arco en cero. El primer cruce ante el Barcelona, donde tuvo un jugador por más de un tiempo. Una de las grandes dudas para las semifinales será el arquero titular. Jan Oblak es figura clave desde hace más de una década en el plantel, pero sus rendimientos no han sido buenos en general. Atajó apenas el 60% de los remates que recibió en la Champions, el segundo peor porcentaje de los porteros en semifinales, y no mantuvo su arco en cero en ninguno de los 10 partidos en los que atajó. Se lesionó en medio de los cuartos de final y lo reemplazó el argentino Juan Musso. Musso fue figura fundamental en la serie ante Barcelona, tapando pelotas increíbles en los 2 partidos y manteniendo la diferencia a favor del equipo. En los 3 encuentros que atajó en esta fase, sumó 22 atajadas, más de 7 por partido, con una efectividad por encima del 80%. Este nivel hizo que la titularidad de Oblak tras su lesión ya no sea algo indiscutido, ya que Musso rindió mucho mejor en estos partidos. En las probabilidades hay un claro favorito, que es el Arsenal. Los Gunners suman un 61,6% de probabilidades de ganar en las simulaciones contra un 38,4% para el Atlético. El segundo duelo y el más esperado será entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. El Bayern vuelve a semifinales después de 2 años, manteniendo su racha de llegar al menos a cuartos de final por 7ª campaña consecutiva. Fue otro de los equipos dominantes en la fase de grupos, culminando en segundo puesto. En octavos de final aplastó al Atalanta por un global de 10-2. En cuartos de final enfrentó a su némesis, el Real Madrid. En la que fue la mejor serie de la ronda, ganó el partido en Madrid por 2-1 y, en un duelo inolvidable, terminó ganando 4-3 en Múnich, en un partido donde recién pudo asegurar su clasificación al minuto 90 con un gol de Luis Díaz. En total ganó 11 partidos y perdió solo uno, un 91,7% de efectividad, el más alto de cualquier equipo en la competición. Anotó 38 goles y recibió 14 en contra, una diferencia de más 24. El PSG volvió a iniciar de forma dubitativa su campaña. Culminó en un 10º lugar en la fase de grupos, por lo que jugó el playoff para octavos. Aquí superó al Mónaco en una durísima serie por 5-4 en el global. En octavos comenzó a encontrar su ritmo, primero humillando al Chelsea, ganando ambos partidos por goleada. En cuartos se enfrentó al Liverpool y fue, por lejos, la serie menos pareja. Ganó ambos partidos por 2-0, 4-0 en el global, confirmando su superioridad. Así, el PSG ganó 9 partidos, empató 3 y perdió 2 encuentros, un 71,4% de efectividad. Anotó 38 goles y recibió 17 en contra, una diferencia de más 21. Solo entre cuartos y semifinales anotó 12 goles más que sus 2 rivales. Este duelo ya es un clásico moderno del fútbol europeo. Se enfrentaron en 16 ocasiones, con 7 triunfos del equipo francés y 9 del alemán, sin ningún empate. El primer duelo fue por la fase de grupos de la Champions de 1994, mientras que el último duelo fue en la fase de grupos de esta edición, en la cuarta fecha, partido jugado en París. El Bayern ganó de visitante por 2-1 con 2 goles de Luis Díaz. Se han enfrentado en 4 fases de eliminación directa, la más importante la final del 2020 que ganó el Bayern con gol de Kingsley Coman. Luego se cruzaron en cuartos de final de 2021, donde clasificó el PSG, y en octavos de final del 2023, serie que ganó el Bayern. En 2025 se enfrentaron en cuartos de final del Mundial de Clubes y ganó el París por 2-0.
En el Bayern todos los ojos estarán puestos en qué hará Michael Olise dentro del campo. El francés hoy es la figura más desequilibrante del equipo y lo demostró ante Real Madrid en el partido de ida y luego anotando un gran gol en la vuelta. Su mayor fuerte es su tremenda capacidad de ganar en los mano a mano. Promedia 9,6 regates por partido, el promedio más alto para jugadores en semifinales que juegan de titular, completando el 67% de ellos. Este porcentaje es altísimo, casi 10% más que jugadores como Lamine Yamal. A diferencia de otros futbolistas que se destacan solo por su gambeta, Olise también genera chances a través de sus pases. Es el máximo asistidor de la Champions con 6 asistencias, y en todas las competencias suma un total de 25 asistencias, más que cualquier jugador en las grandes ligas de Europa. El principal receptor de estos pases es el inglés Harry Kane. Kane, quien siempre fue un gran goleador, está teniendo por un enorme margen la mejor campaña anotadora de toda su carrera. Convirtió 50 goles en 42 partidos, superando el gol por encuentro de promedio. 12 de ellos fueron en la Champions y está a solo 5 del récord de Cristiano Ronaldo en el 2014. Su efectividad ha sido alta, ya que anotó estos goles en 40 remates, un 30% de ellos terminando en gol. Las combinaciones y movimientos que hace con Olise y Luis Díaz en el ataque hace que sea casi imposible detener los ataques del equipo alemán. Uno de los puntos claves podría ser su arquero Manuel Neuer. El veterano de 40 años es uno de los líderes del equipo y en la serie ante el Madrid se vio sus dos extremos, una actuación brillante, salvando al equipo en el partido de ida y otra horrorosa en el partido de vuelta, regalando los 2 primeros goles a Arda Güler, el primero de manera insólita. En los últimos años no ha sido uno de los mejores porteros del mundo, con algunas inconsistencias en sus actuaciones. En esta temporada está en el puesto 97 de los arqueros de las grandes ligas europeas en porcentaje de remates atajados, el 63,3%. Esto en parte se explica por su edad. Es el único arquero de más de 40 años de edad que aún es titular en uno de los grandes clubes europeos. El PSG volvió a levantar su nivel en la fase de eliminación directa gracias a la cantidad de goles convertidos. Anotó 17 goles en 6 partidos, al menos 2 en cada encuentro, poniendo presión a cada defensa. Su mejor actuación fue en el partido de local ante Liverpool, donde apenas permitió 3 remates al rival, mientras que ellos intentaron 17 a favor. El líder ofensivo del equipo en gran parte de esta campaña ha sido el georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Su mejoría se dio frente al arco. Es el goleador de PSG en la Champions con 8 goles, 5 de ellos en los últimos 6 partidos. Su gol ante el Liverpool fue una muestra de su frialdad frente al arco, mejorando su definición en comparación a años anteriores. No solo ha convertido goles, sino que también ayuda a sus compañeros. Es el máximo asistidor del equipo con 5, uno por detrás de Olise en la tabla general. Ha estado más presente en el área, pudiendo así finalizar o asistir para que París pueda convertir más goles. El jugador que necesita aparecer en esta fase es Ousmane Dembélé. No ha podido igualar su rendimiento de su campaña de Balón de Oro, en gran parte por las lesiones. Solo disputó el 42% de los minutos posibles con el equipo. En esta Champions solo anotó 4 goles, pero tuvo su mejor partido en el último duelo frente al Liverpool, marcando 2 goles e intentando varios remates al arco. Será clave que no permitan goles con pocas llevadas en comparación a su último enfrentamiento. En el duelo por fase de grupos, PSG intentó 23 remates contra 9 del Bayern, pero los bávaros terminaron ganando el partido. Para eso necesitan una buena actuación de su arquero, el ruso Matvei Safonov. Safonov le ganó la titularidad a Lucas Chevalier tras flojas actuaciones de este y ha rendido mejor. Atajó el 78% de los remates que recibió y seguro tendrá aún más trabajo en este encuentro. Una forma que buscará controlar el partido PSG es con la posesión. Es el equipo con más posesión de balón en la Champions esta temporada, casi el 65%, un 5% más que el Bayern. Ambos equipos promedian la misma cantidad de pases por partido, 585, por lo que el París circula la pelota de forma un poco más lenta. El equipo está pendiente a la situación de Vitinha, quien sufrió una lesión en el talón y descansará en los partidos previos a la semifinal para estar al 100% en el cruce ante el equipo alemán. Vitinha es el líder de pases de la Champions con más de 90 por partido y es vital en la circulación de pelota del PSG. En las probabilidades, esta serie está casi igualada,
con un 51,2% de chances que el Bayern pase a la final contra un 48,8% para el PSG. Es lo mismo que tirar una moneda, confirmando lo parejas que son las fuerzas. Para ustedes, ¿qué clubes clasificarán a la final de la Champions League? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en la lista de estadios sede de esta edición.